Así que presta mucha atención, te voy a invitar de que ahora puedas prepararte para el tiempo de la prédica. Vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad en el Señor en medio de los tiempos difíciles, así que prepara tu vida, prepara tu Biblia, prepara un buen cuaderno de notas. Aquí comenzamos con la prédica del día de hoy. Amén. El Señor los bendiga grandemente. Es un privilegio estar delante de ustedes para que podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Así que voy a invitarte a que podamos entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, queremos pedirte que tú puedas revelarte, Señor, con tu preciosa palabra. Espíritu Santo, te pido de que tú hables al corazón de cada uno de tus hijos. Padre Celestial, seas tú poniendo las palabras en mi boca para que cada palabra, Señor, que se pueda decir en esta mañana provenga de tu Santo Espíritu, provenga de tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar contándote una experiencia que yo tuve hace un tiempo atrás. Y era de que estaba yo viviendo el día a día, analizando, ¿no?, como hacemos todos nosotros, como hacemos cada uno de nosotros, con una rutina, con responsabilidades, con horarios, ¿no? Y bueno, muchas de las ocupaciones que yo tengo, y una de las principales es justamente tener esos tiempos de oración, amén. Y bueno, los que me conocen mucho más, ustedes saben de que dedico muchas horas en buscar al Señor, ¿no? Pero como nosotros sabemos, ¿no?, de que cuando nosotros vamos viviendo el día a día, las responsabilidades a veces a uno se le va acumulando, ¿no? Las responsabilidades se hacen a veces cada vez más grandes, ¿no? Y si tú en este tiempo te has podido dar cuenta, como todos nosotros, parecería, ¿no?, que los días están más cortos. Y de repente yo estaba en mi día a día viviendo de esa forma, ¿no?, tratando de que todas las 24 horas del día me alcance a todo lo que tenía que hacer, ¿no? Aparte de orar, aparte de leer la palabra y todas las responsabilidades que uno tiene, ¿no? Y yo me daba cuenta al pasar los días de que no me alcanzaba el tiempo para nada, ¿no? Y quizás muchos pueden identificarse con eso, decir, no me alcanzó el tiempo para hacer esto otro, para hacer aquello. Y de repente, como que uno no alcanzaba a hacer todo y de repente se ponía, ¿no?, quizás frustrado por no haber alcanzado en algún tipo de circunstancias de terminar de hacer. Y yo tuve una sensación, ¿no? Y obviamente yo te comparto, porque a través de esta experiencia el Señor habló muy fuerte a mi vida. Y tuve la sensación de que cuando llegaba la noche, yo sentía que todo lo que yo había hecho en el día no tenía sentido, ¿no? ¿A qué me voy, no? Yo sentía literalmente, y con esto yo voy a poder explicarme bien lo que quiero compartirte en esta mañana. Yo sentía que literalmente todo se iba, ¿no? Y decía, no, ¿cómo, Señor? Parece de que todo lo que uno va construyendo termina el día y no queda nada, ¿no? Y después esa sensación se hizo mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo no me alcanzaba el tiempo para hacer nada, ¿no? Y ahí es donde yo me acerqué a Michael y le comenté esta situación. Y él me dijo, lo que tú tienes que hacer es dedicarte a hacer una cosa al día y hacerla bien, ¿no? Y así vas a ver cómo es más productivo. Entonces yo comencé ya por ese tiempo a realizar de esa forma, dedicarme a una sola cosa. De todos modos, yo empecé a preguntar al Señor por qué estaba pasando esto, ¿no? ¿Por qué a veces no nos alcanza el tiempo para hacer todo? ¿O qué es lo que tú me estás queriendo hablar? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Quizás hay algo más profundo, ¿no?, a toda esta generación. Y un día, yo literalmente lo veía al Señor
que al final de mi día Él soplaba, ¿no? Y cuando Él soplaba, todas las cosas que yo había tratado de hacer desaparecían, ¿no? Y yo me puse a pensar y le decía, Señor, ¿por qué, digamos, o sea, por qué está pasando esto? Yo te vi hacer esto. Y el Señor me llevó a una escritura y con eso habló muy fuerte a mi corazón. Amén. Y me gustaría compartírtelo porque hoy el Señor tiene algo que decir. Me llevó a Isaías 40. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40. Vamos a leer desde los versículos 6 al 8. Amén. Isaías 40, desde los versículos 6 al 8. Versículo 6 dice así: Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y cuando yo leí esta escritura, el Señor quería enseñarme de que había solo una cosa importante y era pasar tiempo con Él. Amén. Y lo que nos dice este versículo es exactamente eso, ¿no? Y aquí el Señor revela y dice, toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo, séquese la hierba, marchítese la flor, ¿no? Y dice, porque el viento de Jehová, el viento del Señor sopla en ella, ¿no? Y yo sentía así que el Señor hacía eso, ¿no? Que pasaba, terminaba el día, el Señor soplaba y no quedaba nada, ¿no? Y yo decía, en vano me he afanado, en vano me he esforzado, parece que no me alcanzan las horas, parece que todas las obras se va, ¿no? ¿Y qué era? El Señor no pretendía, ¿no? Que yo no siga, cumpla responsabilidades o me ocupe, no, sino lo que Él quería enseñarme era de que realmente el Señor en su visión quiere de nosotros una cosa, amén, y quiere de tu vida una cosa. Y todo lo demás se va a ir, ¿no? Flor, como una flor que se marchita, como una hierba que se seca. Y escucha muy bien esto, dice, todo lo demás que hacemos no tiene sentido sin Él, porque todo se va como el viento cada día, amén. Acuérdate que lo más importante es el Señor. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no lo hacemos para el Señor. Amén. Todas las cosas, responsabilidades que podamos tener, tenemos que decirle, Señor, yo lo voy a hacer para ti, por ti. Yo voy a tomar todo y lo voy a hacer por ti. Amén. Muchos han vivido un cambio de rutina total, de dejar de ir quizás a sus oficinas, de dejar tener una rutina, quizás hasta muchos iban a gimnasios o tenían un espacio de entretenimiento. Y hemos visto este tiempo cómo el Señor en un 2x3 puede deshacerlo, ¿no? Y llevarnos a otra situación. Y acordémonos de que todo lo que podamos llegar a hacer, algún momento es como hierba que se seca, como flor que se marchita. Pero si nosotros hacemos las cosas para el Señor y por el Señor, realmente es distinto. Amén. Y la pregunta es, ¿por quién estamos viviendo y para qué estamos viviendo ahora? ¿Qué sentido tiene mi vida? El Señor quiere darte un sentido eterno. Amén. Porque tú eres un ser eterno. El momento que tú te bautizaste, el Señor sopló vida sobre ti. Y nosotros debemos de pensar de que todo lo que el día a día que tenemos que tener, cada minuto, cada circunstancia, tiene que valer por esa eternidad para el Señor. Es decir, que todo lo que tenemos que hacer debe de tener mucho sentido. Amén. ¿Y sentido para qué? Para el Señor. Vamos a leer lo que dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén.
Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pasaje es precioso, ¿no? Y dice, profundidad de riquezas, de sabiduría, dice que realmente son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Dice, ¿quién entiende la mente del Señor? Dice, ¿cómo nosotros podemos quizás pensar en nuestra vida de que algo tiene sentido cuando en la mente del Señor no lo tiene? Amén. Y si nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, no vamos a caer delante de aquel en el cual tiene consejo en todo y que fue primero. En otras palabras, la única persona que sabe realmente cómo tienes que vivir tu día a día es el Señor. Amén. El versículo 16 lo vamos simplemente a mencionar. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no vale la pena tratar de vivir nuestra vida fuera del Señor. Lee muy bien la siguiente frase ahí en tu pantalla. Dice así: nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Tratar de vivir fuera de eso es perderlo todo. Literalmente es perderlo todo. Amén. Literalmente es que si nosotros tratamos de vivir una vida fuera del conocimiento de que nosotros le pertenecemos al Señor, es perderlo todo. Amén. Y hoy vamos a saber que nosotros le pertenecemos a Él y por Él. Amén. Ahora bien, parte del avivamiento por el cual oramos y también parte de este tiempo que estamos viviendo en una pandemia mundial es saber quiénes somos y qué lugar tenemos en la tierra. Quiero que leas esta siguiente frase y tú vas a poder analizarla muy bien en tu corazón. Acógela en tu corazón porque esto es sumamente importante. Amén. Dice así: saber quién soy y para qué estoy aquí me ayuda en tiempos de crisis. Amén. Los momentos de crisis, los momentos que no son fáciles, los momentos que uno puede perder cosas materiales, perderlo todo, no perder seres queridos incluso, ¿no? Y lo podemos llamar un tiempo de crisis, cuando realmente todo nuestro diario vivir se ve sacudido por las circunstancias, las adversidades. Y tiempos de crisis no nos faltan, pero sí hay momentos que son más fuertes que otros. Pero acuérdate, saber quién soy y para qué estoy aquí me ayuda en tiempos de crisis. Si tú estás viviendo un tiempo de crisis fuerte y tienes la capacidad de saber quién eres y para qué estás aquí, todo va a tener sentido. El dolor tiene sentido, el sufrimiento tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes quién eres. Y lo que el Señor desea es que tú sepas quién eres. Y vamos a verlo en la palabra del Señor. Prepara tu Biblia y lo vas a ver igual en pantallas, el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos del 1 al 10, así que presta mucha atención. Yo lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Amén, que me ha gustado mucho porque es un poco más sencillo y así vamos a poder comprender a cabalidad todo lo que quiere decir. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes.
Versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, versículo 5, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo ese designio, e hizo que cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Amén. Este pasaje yo voy a pedirte que tú lo analices muy bien. Amén. ¿Por qué? Porque acá está y declara quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Y de todas las maravillosas cosas que dice Efesios, nos vamos a quedar con algo muy precioso. Lo cierto es que desde antes de la fundación del mundo, fuimos creados para ser sus hijos. Amén. Vamos a ver en la pantalla una frase preciosa, la voy a leer una vez más. Dice, desde antes de la fundación del mundo, fuimos creados para ser sus hijos. Amén. Y si uno analiza esto, decir, Señor, tú antes de la fundación del mundo, antes que la tierra fuese creada, antes incluso que haya lastimosamente ese error, el pecado, antes que todo, Señor, yo nací en tu corazón. Yo fui escogido para ser el Hijo de Dios. Yo fui escogida para ser la hija de Dios. Antes de la fundación del mundo. Amén. Y nosotros podemos ver que al Señor no le importó lo que ocurrió después, sino que ese error que se cometió en el camino, en ese proceso, ¿no? Una vez ya que el Señor creó al ser humano, el Señor buscó el remedio inmediatamente. Amén. Cuando tú ves y cuando habla a Eva, ahí el Señor inmediatamente le da la solución y le dice, de tu simiente va a venir aquel que va a aplastarle la cabeza al enemigo, y bueno, pero el enemigo le va a herir en el calcañar, etc. Pero ya le estaba dando la solución en un principio, y al Señor lo que le importa es que tú entiendas que desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido, fuiste escogida. Amén. Y Él pagó cualquier precio que había, que se necesitaba para que ese propósito se cumpla. Amén. Y esta es la eternidad. Y esta es la idea sobre la cual tú tienes que basar tu vida y tu corazón, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres la hija de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ese es el título que el Señor pensó para ti. Y si para cumplir eso, el Señor tuvo que ir a la cruz y padecer una muerte completamente fatal y desastrosa y dolorosa, y no hay palabras para expresar lo que el Señor vivió en la cruz, a Él no le importó, porque realmente Él tenía en su mente, desde antes de la fundación del mundo, lo que tú ibas a hacer, y quién eras tú, y lo que tú ibas a tener en Él. Amén. Si tú eres capaz de recuperar esa identidad, si tú eres capaz de abrazar esa identidad, nada en esta tierra te va a mover. La pregunta es quién eres, no cómo te llamas, no qué es lo que haces, no, sino tú eres aquella persona que el Señor diseñó antes de la fundación del mundo. Y esta verdad está escrita
hace mucho más de 2000 años, desde que comenzó a escribirse la palabra del Señor, y eso fue desde el principio, desde el inicio del mundo. Nada ha movido esta verdad. Tú eres la hija, el hijo de Dios. Amén. Ahora, si hacemos cosas fuera de nuestro propósito, podemos sentir que es como hierba que se seca. Amén. Vamos a leer esta frase en la imagen en este momento. Si hacemos cosas fuera de nuestro propósito, lo podemos sentir como hierba que se seca. Como yo me sentía, ¿no? Al principio que te comentaba algún momento, ¿no? Y yo decía, uy, es todo hierba que se seca, nada tiene sentido, ¿no? Pero no era que uno vivía mal o estaba triste, no, sino yo decía, Señor, todo se va, ¿no? Como flor que se marchita, como hierba que se seca. Y el Señor nos decía, solo mi palabra, solo lo que Él dice va a prevalecer para siempre. Y no te engañes, ¿no? No te engañes con nada de lo que en tu corazón pueda llegar a decir, el enemigo puede, o este mundo pueda llegar a decir. Solo importa lo que Dios dice al final. Amén. No importa nada más. Es importante saber dónde encajamos. Amén. Y es natural del ser humano buscar un lugar donde uno encaja, ¿no? Pero va a haber circunstancias en que tú te vas a dar cuenta que no encajas en nada, ¿no? O que lo que solías encajar de repente se fue como viento, ¿no? Como hierba que se seca, como flor que se marchita. Y tú dices, no, o sea, hay algo más. Dice la palabra de que el Señor puso eternidad en el corazón de las personas. Y esta pregunta en algún momento tú te la vas a hacer, o incluso ya te la has hecho, ¿no? Y esa fue una de las razones por la cual yo llegué al Señor, porque yo decía, Señor, realmente yo puedo tener todo en mi vida, pero hay algo que me falta. Y es ahí donde yo comencé a buscar, y gracias al Señor, el Señor me encontró. Amén. Lo importante es saber dónde encajamos. Ahora escúchame bien. La realidad, escucha muy bien, por favor. Muy bien, ¿no? Muy bien, repítelo una y otra vez, ¿no? Cuando vean la repetición del video, vuelve a repetir esta frase que se incrusta en tu corazón. La realidad es que solo encajamos en el corazón de Dios. Amén. La razón por lo que a veces tú sientes que no encajas en ningún lugar en la tierra, o cuando todo nos sale mal, o cuando no nos sentimos llenos, es porque solo encajamos en el corazón del Padre. Cuando nada, ni tu trabajo, ni tu familia, de algún momento te llenan, pero llega un momento en tu vida en que ya no tiene el mismo efecto en ti, ¿no? Sino te encuentras con muchas personas que te han fallado, situaciones que te han puesto mal, situaciones que se han ido, y si todavía conservas bendiciones es porque Él lo ha permitido. Amén. Pero lo cierto es de que solo encajamos en el corazón del Padre. Amén. Por eso el hecho de dedicar nuestra vida a conocerle es lo mejor que podemos hacer, y por eso jamás vamos a ser condenados. Amén. No buscar, eso sí, falsas creencias, ¿no? O apoyarnos en falsas creencias, sino en la única verdad que dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega a la eternidad si no es por Cristo Jesús. Amén. Y lo cierto es de que por buscarle jamás vamos a ser condenados. Eso nunca va a ser algo que se seca, hierba que se seca, flor que se marchita. Si tú estás buscando a Dios, eso jamás va a ser una pérdida de tiempo, porque es tu corazón el que te está llamando. Amén. Ahora vamos a leer una escritura sumamente preciosa que tú puedas revisarlo, y cuando vayas leyendo esta escritura, todo esto se vaya haciendo realidad en tu vida. Juan 17:16, amén. Juan capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Juan 17:16 dice así: ellos, o sea nosotros, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que esta verdad se incruste en tu corazón. Ahí nos vamos a detener un momento. Luego vamos a leer el versículo 17. Ellos no son del mundo, nosotros no somos del mundo. Amén. Y no es que esto se refiere
tan solo, ¿no? A decir, ay, yo no me junto con las cosas del mundo. O sea, no, sino se está refiriendo a la identidad de quiénes somos, dónde pertenecemos, cuál es nuestro lugar, quiénes somos, para qué estamos en la tierra. El Señor declara, porque Él te ha creado, porque Él te ha pensado antes de la fundación del mundo. Y Él dijo, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Solo la palabra del Señor es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Esa es la razón por la que estamos acá. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La razón de tu persona, la razón de tu existencia, la razón que tú tienes en esta vida está en el corazón del Padre. Es el lugar donde tú encajas, porque fuiste pensado antes de la fundación del mundo. Amén. Esa es tu identidad. Eso es quién eres tú. Tú has sido diseñado en la mente del Señor, pensado antes de la fundación del mundo. Tienes un propósito. Tú tienes una identidad. Tú tienes una familia, tienes una casa, tienes alguien que ha pensado en ti. Amén. Vamos a ver ahora una figura. Y tú ves ahí una imagen, ¿no? Y ese vamos a ejemplificarlo, ¿no? Como el corazón del Padre. Amén. Donde nosotros encajamos, el único lugar donde encajamos es ahí, en el corazón del Padre. Hemos sido creados desde el inicio para vivir en el corazón del Padre y para parecernos a Él. Amén. Uno dice, Dios, tantos defectos. Sí, cuando Él pensó, Él dijo, yo voy a hacer a tal persona, ¿no? Y pon tu nombre, yo voy a hacerlo, voy a hacerla para que se parezca a mí. Amén. Y es por eso que el primer punto de nuestra identidad es, uno, tener comunión con el Señor. Y dos, apuntar a ser cristianos maduros. Amén. Y vamos a ver una frase allí en la pantalla. Dice así: fuimos creados para parecernos al Señor. Amén. Fuimos creados para parecernos al Señor. Y uno se pregunta y dice, pero entonces, Señor, era que hagas así como un ende, digamos, automático, ¿no? Si simplemente alguien que yo obedezco. No, Señor, en su infinita sabiduría, y eso sí que es sabiduría, dio al ser humano esa capacidad de escoger. Obviamente escogió mal, ¿no? Al principio. Pero con eso el Señor le iba a enseñar que era la misericordia, que era la gracia, que era el perdón, que era el pedir perdón, que era el ser libres de la culpa, que era el ser humildes, ¿no? Que era, y sobre todo, valorar el amor de Dios. Hay muchos papás que desean que sus hijos los valoren, ¿no? Decir todo lo que he hecho por él. Imagínense cómo es el Señor, ¿no? El Señor también, como un buen papá, va a enseñarnos a que lo valoremos, entendamos, como decía en Juan, que Él nos ha amado como ha amado al Señor Jesucristo, nos ha amado a nosotros, ¿no? Y ciertamente Él quiere que también nosotros respondemos y que seamos esos hijos maduros del Señor. Amén. Lo que debemos de hacer es apuntar a ser cristianos maduros, no centrados en nosotros mismos.
¿no? Y cuando nosotros seamos capaces de ser cristianos maduros, nos vamos a dar cuenta que los demás son importantes, ¿no? Y tú tienes que saber que la persona que está a tu lado, las personas que están a tu alrededor, son importantes, ¿no? Porque a veces uno está muy centrado en uno mismo, ¿no? En sus problemas, dificultades, se olvida de los demás. El Señor, vas a saber igual que el Señor nos ha puesto para ayudar a los demás, y no para tener una actitud como al principio se escuchaba en la pandemia, ¿no? Alguien con coronavirus y lo querían acribillar literalmente, ¿no? Pero el Señor nos enseña a que no tiene que ser así. Y eso es lo que el cristiano del día de hoy tiene que recuperar. El ser bondadoso, el ser bueno, el ser atento. Tiene que recuperar, ser como Cristo. Amén. Y si para eso pues hay que aprender desde el principio de cero, hay que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que el mundo muchas veces espera, ¿no? De decir que hallar una persona fiel, una persona leal, una persona honesta, una persona sumamente buena en su trabajo, dedicada, comprensiva, pero al mismo tiempo con fortaleza de carácter, con firmeza emocional, que cumpla sus promesas. Pero a veces nos olvidamos, ¿no? Como cristianos, de decir, no, que el Señor me dé, pero nos olvidamos de que tenemos que ser personas maduras y que me tengo que parecer a Él, No puedo yo vivir mi vida tan solo pretendiendo que los demás me disculpen por cómo soy, mi carácter, mi forma de ser. Y decir, no, me tienen que entender así, tienen que saber que yo soy así, que yo no voy a cambiar. Y es hermoso, ¿no? Las peculiaridades y cualidades que tiene cada persona. Y el trato del Señor es distinto para cada persona. Y lo primero que nos dice es decir, no juzguen, amén. Y no nos vamos a juzgar el uno al otro, porque eso sería ser como fariseos, ¿no? Pero lo que el Señor desea es que realmente sepamos quiénes somos. Señor, yo soy tu hijo antes de la fundación del mundo, pero también tengo que saber para qué estoy acá. Señor, es para parecerme a ti, para aprender a parecerme a ti. Amén. Y eso no es poco. Amén. Eso no es poco, ¿no? Uno a veces cuando se pone a pensar ¿para qué estoy acá? Uno inmediatamente lo traslada a los sueños. Decir, yo sueño ser con presidente de la República, yo sueño ser con dirigir esta empresa, yo sueño ser tener una familia. Y tú enfocas el para qué en tus logros. Pero todos esos logros, en primer lugar, no los ha dado el Señor. Amén. Él lo ha hecho. Pero en realidad, el para qué estoy acá son simples cosas de mostrar a Cristo aquí en la tierra y con la gente que nos rodea ahora. Ser humildes, buenos, compasivos, leales, amorosos, pacientes, firmes. Todas las cualidades que nosotros vemos en la palabra. Y eso es lo grande que el Señor nos ha dado, que debemos demostrar a las demás personas. Amén. Vamos a leer Génesis 1, lo voy a leer igual. En Dios habla hoy, en esta versión que es más sencilla. Génesis 1, vamos a leer desde el versículo 26 al 30. Versículo 26 dice así: Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Amén. Versículo 28, y les dio su bendición, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo, gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Versículo 29, después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto, todo eso les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento, ¿no? Entonces, esta es la prueba que al principio todos éramos vegetarianos, ¿no? Ahora no quiere decir que tú lo vuelvas a hacer, ¿no? Ya después con Noé el Señor ya dio permiso para comer carne, etcétera, ¿no? Pero también con sus reglas bien establecidas. Decía, jamás comas algo en su sangre, decía. O sea, en otras palabras, tiene que estar realmente muerto, ¿no? Para que tú lo puedas comer. Pero eso es otro tema. Pero acá nos dice el versículo 26, que lo voy a mencionar, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra. Entonces es para los hombres y para las mujeres.
¿Cuál es el propósito del Señor? Que se parezcan a Cristo. Amén. ¿Qué era lo que el Señor quería con los animalitos? Que los animalitos vean en Adán, realmente vean una figura del Señor, ¿no? Y Él le dice, yo quiero que tú domines, quiero que tú tengas autoridad, le dice, no para aprovecharse de los animalitos, no para ser irresponsables, no. Se le dice, yo quiero que tú tengas esa autoridad. Pero Adán la perdió, ¿no? Y si te has dado cuenta, después de eso los animalitos no se alejaron completamente, dijeron como que hasta aquí, no más con él, ¿no? Hasta que llegó el segundo Adán, hasta que llegó Cristo. Y a él sí le hizo caso el mar, sí le hicieron caso los animales, ¿no? Los peces, ¿se acuerdan de la multiplicación? Saltaban a la barca, le hacían caso, el mar le hacía caso y decía, ¿quién es este hijo? ¿Quién es este Señor que todos le hacen caso? Lo creado. Él recuperó esa autoridad. Y nuestro propósito no es tratar mal a otras personas ni a ningún ser vivo, sino cuidar y en todo parecernos a Cristo, parecernos a Él. En tu diario vivir, ¿no? No pensemos decir, yo cuando cumpla mi sueño de ser el presidente de la república o qué sé yo, ahí me voy a parecer a Cristo. No, es aquí y ahora. Y esto realmente hace mucha falta. Vamos a leer Hechos capítulo 11. Amén. Hechos capítulo 11. Vamos a leer, por favor, versículo 19 en adelante. Lo voy a leer rápido y de ahí vamos a puntualizar. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Versículo 24, presta mucha atención, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Por qué? Primero habla de Esteban, ¿no? Y si tú te acuerdas, Esteban era un hombre que murió apedreado y él fue figura del Señor, ¿no? Y le dijo, Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y él fue firme y él fue fiel, y dice que era un hombre poderoso, ¿no? Después dice que murió él, se desató una persecución, y en eso resulta de que los discípulos no predicaban a los gentiles, dice solo a los judíos. Pero dice que hubieron algunos que sí cumplieron el mandato del Señor y comenzaron a predicar a los griegos, y ahí nació la iglesia de Antioquía. Dice que allí enviaron a Bernabé, ¿no? Dice, y que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y realmente nosotros tenemos que ponernos a pensar lo que pueda decir la palabra del Señor acerca de nosotros, ¿no? Que realmente que puedan decir de nosotros, somos personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Amén. Y dice de que él fue, ¿no? Fue enviado, y dice que esa iglesia fue tan bendecida en el sentido de que por primera vez se les llamó a ellos cristianos. ¿Y qué significa esa palabra cristianos? Esa palabra cristiano significa parecidos a Cristo. Es decir, que eran todo amor como el Señor, toda paciencia, toda bondad, toda firmeza, toda fuerza, toda fe. Amén. Nosotros tenemos que ser llamados parecidos a Cristo. Amén. Así como Esteban, así como Bernabé. Y recordar que la máxima expresión de nuestro servicio es en la iglesia local a que ahora nosotros estamos.
Amén. La iglesia donde el Señor te ha puesto. No, ese servicio es lo grande que el Señor tiene para nosotros. Si uno piensa que es algo chiquitito, no es chiquitito, no es pequeño. Es algo grande. Eso es algo grande delante del Señor. Amén. El Señor quiere que entendamos que todas las cosas que hacemos, hay algo que tiene más valor que cualquier otra cosa. Y es una vivencia experiencial de Cristo. Amén. Vamos a leer esta siguiente frase. Es decir, que nosotros experimentemos a Cristo en su presencia manifiesta. Esto tiene mucho valor delante del Señor. Dice así, léelo por favor en tu pantalla. Debemos llegar a tener una vivencia experiencial de Cristo. Amén. Su kabod en nuestras vidas. El kabod es la atmósfera transformadora que lo cambia todo. Y lee la siguiente frase a continuación. Ese kabod es lo que hace lo imposible posible. Él desea, y ahí dice, ¿no? En esa frase dice, el kabod es la atmósfera transformadora que lo cambia todo. Amén. Y Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. ¿No? Habíamos hablado primeramente de saber quiénes somos. Después de ser parecidos, ¿para qué estamos acá? Para ser parecidos a Cristo. Amén. Y ahora estamos viendo que realmente el Señor hay algo que valora más. Y es que tú tengas una experiencia real con el Salvador, con Cristo. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice así. Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esa palabra, que te conozcan a ti, es literalmente, está traducido, ¿no?, del griego ginosko, ¿no?, que es un conocimiento experiencial. Amén. Es decir, que no solamente uno tenga en la cabeza el conocimiento, sino que tú lo experimentes. Y el Señor está llamando a tu vida para que tú lo experimentes, para que Él pueda estar contigo cara a cara como Moisés. Amén. Números capítulo 12, versículo 7 dice así. Vamos a Números 12, 7. Del 7 al 8 dice así: no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa Él es fiel. Versículo 8. Cara a cara hablo con Él abiertamente y no en dichos oscuros, y Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y Moisés expresaba hermosamente quién era, ¿no? Dice que él era fiel en su casa. Él jamás agarró sus maletas y se fue, ¿no? Él permaneció fiel a su casa, al pueblo de Israel. Y era un pueblo terrible, le hacía renegar, le hacía un montón de cosas, pero él dijo: no, yo permanezco fiel, Señor, yo soy fiel a ti, donde tú me has puesto. Y ese es el carácter de Cristo, amén. Y dice: yo con Él hablo cara a cara. Éxodo 33, 11. Recibe en tu espíritu esta escritura. Éxodo 33, 11 dice así: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Queridos hermanos, tú estás acá para hablar cara a cara con Dios, y que se diga esto de ti, que tú hablabas cara a cara con Él. Amén. El kabod de Dios es poderoso, es su atmósfera. Amén. Y ahora si uno dice: no, pero es que tengo tantas cosas, no sé, tinieblas todavía que me detienen, yo quiero, pero hay algo que me detiene. Acuérdate que el kabod de Dios es poderoso para alejar toda tiniebla, maldición, lazos, oscuridad, obstáculos. Su luz vence a las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5 dice así. Juan 1, versículo 5 dice así: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Si tú vives en el kabod de Dios, si tú tratas de buscar esa experiencia personal con Cristo, todas las cosas malas que tú puedas estar llegando a sentir, toda la atmósfera mala en la cual tú puedas estar, todo eso se va a ir en el nombre de Jesús. Porque dice que la luz brilla en la oscuridad. Amén. Ahora bien, ya vamos a acabar, amén, con esto. Ahora, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida?
Y escucha por favor muy bien, escucha, abre tus oídos. Nosotros vamos a lograr esto una vez que nos rindamos al Señor. Amén. Rendirnos. Y algún otro momento vamos a hablar más detalladamente de rendirnos al Señor. Eso significa de que nosotros cumplamos la agenda del Señor y no nuestras propias agendas. No escuchamos un testimonio poderoso, ¿no? Y vamos a ver primero una frase ahí en la pantalla. Amén. Hay una frase que dice: cumplamos la agenda del Señor para nuestras vidas. Hemos escuchado un testimonio precioso con el pastor Michael de un varón de Dios que el Señor le otorgó el ver ángeles, ¿no? Y realmente ve ángeles, ¿no? De todos los estratos, ¿no? Se puede decir angelicales, ¿no? Y en una de esas revelaciones, ahí el Señor le mostraba que los ángeles estaban puestos aquí en la tierra, en cada persona, para que ellos puedan cumplir la agenda que Dios tiene para la vida de cada persona, ¿no? Y decía, cuando hay una persona en rebeldía, es como que los ángeles van a tratar de que vuelva, ¿no? Vuelva, y estaban puestos ahí para que vuelva otra vez al camino, empezar de cero. Y a veces por eso uno siente que va en círculos, ¿no? Que no aprende una lección, es hasta que aprendas, ¿no? Hasta que aprendas, hasta que tú puedas, en otras palabras, rendirte delante del Señor. Amén. Ahora eso significa que nosotros cuando nos levantemos en la mañana, lo primero que tenemos que decirle al Señor, y yo te pido con todo mi corazón que lo hagas desde mañana. Si lo has estado haciendo, precioso, tienes que continuar. Pero si no lo has estado haciendo, yo te pido que tú te puedas levantar temprano, amén, en la mañana, y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga hoy? Amén. ¿Cuál es tu agenda? Proverbios 19:21, lo vamos a leer en unas tres versiones, así rápidamente, para que podamos comprenderlo, atesorarlo en el corazón. La Biblia de las Américas, Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Nosotros podemos tener una agenda en nuestra vida, diaria, pero solo la palabra del Señor y su consejo permanece. Si no, el Señor sopla y se lo lleva como el viento, ¿no? Versículo 19. Versículo 21 de Proverbios 19, en Dios habla hoy, dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Amén. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional el mismo pasaje. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Acá el Señor lo que Él desea es que tú sigas su agenda. Tú digas, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué tienes para mí? Ahora eso no significa decir, no, entonces no voy a ir a trabajar, no voy a hacer esto. No, en ningún momento es contradecir, ¿no?, la palabra del Señor. Sino es la actitud de rendirnos ante el Señor, rendirnos a Él por completo, rendirnos. Amén. Ahora vamos a leer otro pasaje. Salmo 139:16, igual en estas tres versiones. La Biblia de las Américas, Salmo 139, versículo 16, dice así: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hay un número de días que tenemos dado. Hay una agenda del Señor y tenemos que cumplirla. En la Dios habla hoy, el mismo pasaje dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando no existía ninguno de ellos. El Señor tiene una agenda. Tiene una agenda. Amén. La Nueva Versión Internacional dice así, el mismo pasaje: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. El Señor tiene una agenda, amén. Él tiene una agenda. Y el Señor está esperando que nosotros nos rindamos para cumplirla. Amén. Ahora nuestra vida no va a ser como flor que se marchita
si nos concentramos en el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito del Señor? Como habíamos hablado primeramente, ¿no? Uno, entender que hemos sido creados para Él. Solo en Él encajamos. En ningún otro lugar más. Amén. Segundo, parecernos a Cristo en nuestro diario vivir. Amén. Y tercero, tener esa experiencia personal con Cristo. Amén. Ahora vamos a leer esta última frase y con esto ya vamos a orar. Amén. Dice así, la frase: saber quién soy y para qué estoy aquí me ayuda en tiempos de crisis. Es importante que sepamos, amén, sepamos quiénes somos y para qué estamos acá. Amén. Así que voy a invitarte a que podamos orar, entregar este tiempo al Señor. Amado Señor, en este momento queremos rendirnos a tu voluntad. Señor, yo te doy gracias por todas las personas que están escuchando tu palabra. Y te pido, Señor, que en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo, puedas desatar el conocimiento de la identidad que tú tienes para cada uno. Amado Señor, en este momento puedas revelar a las vidas el propósito, el de parecernos a ti. Haz que cada uno de los discípulos pueda abrazar esa madurez en Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, ven y queremos rendirnos a ti porque queremos tener una experiencia contigo. Queremos conocerte, experimentarte. Oh, gracias, Señor, ahí donde tú estás. Vamos a seguir orando. Amén. Voy a invitar al pastor Michael para que pueda dirigirnos ya a la última parte. Amén. Amado, precioso Salvador, precioso Dios, precioso Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque Amén, Señor. Sabemos, Dios, de que en ti se van a cumplir, Señor amado, tus propósitos sobre nuestras vidas. Sabemos de que tu agenda, Señor amado, es la que prevalece para cada uno de nosotros. Oh, gracias te damos, Padre, por la palabra. Espíritu Santo, sigue trayendo esa revelación desde lo alto a cada vida, a cada corazón. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, qué bendición, wow, así que realmente a seguir recibiendo del Señor esa presencia divina, esa presencia de Dios, wow, cada vez más se impregna sobre los hijos de Dios. Creemos de que el Señor es el que nos guarda, así que realmente ya darle con todo en Dios, amén. Así que a cuidarse mucho, que tengan una excelente semana, amados, que Dios los bendiga, realmente y que la presencia del Señor te acompañe en todo lo que hagas. Nos vemos en la siguiente transmisión. Terminamos en esta mañana con una adoración al Señor. Sigamos recibiendo de su Espíritu. Amén. Que Dios los bendiga. Los queremos mucho. Los amamos. Un abrazo grande. Bendiciones. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente eres, digno, impresionante y digno, solo ante
Jesús, tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante. solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante y digno.
Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno.